Lamentablemente, los terribles y trágicos sucesos de los tiroteos escolares se han convertido en una pesadilla recurrente en la sociedad actual. Cuando se producen estos atroces actos, la atención se centra inmediatamente en las víctimas y en las afligidas comunidades que dejan a su paso. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, surgen inevitablemente preguntas sobre qué ocurre con los autores de estos crímenes una vez que son encarcelados. La trayectoria de los autores de tiroteos en centros escolares a través del sistema de justicia penal, las consecuencias a las que se enfrentan y los intentos de rehabilitación. Andrew Golden. Tras el tiroteo en la escuela, Andrew Golden y Mitchell Johnson huyeron del lugar, pero fueron detenidos por las fuerzas del orden poco después. Debido a su edad, fueron juzgados como menores, una decisión que suscitó un gran debate y controversia. En el juicio siguiente, ambos sí declararon culpables de los cargos que se les imputaban. Andrew Golden fue condenado a reclusión en un centro de menores hasta que cumpliera 18 años, mientras que Mitchell Johnson recibió una condena similar, pero con posibilidad de libertad condicional. Tras su puesta en libertad a los 18 años, Andrew Golden se enfrentó a la ardua tarea de reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, se hizo evidente que el trauma y las consecuencias de sus actos no habían disminuido con el tiempo. En 2007, a los 21 años, Andrew Golden volvió a tener problemas con la ley. Fue detenido por posesión de objetos robados y armas de fuego, violando así sus condiciones de libertad condicional. Este suceso le valió una condena de 6 años de prisión, lo que indica los retos de su vida post-juvenil. Las secuelas del tiroteo en la escuela dejaron a Andrew Golden profundamente marcado, y su incapacidad para adaptarse a la vida cotidiana tras su puesta en libertad fue un trágico testimonio del impacto duradero de tales acontecimientos traumáticos. Mientras tanto, el tiroteo de la escuela de Jonesboro tuvo un impacto profundo y duradero en las víctimas, sus familias y toda la comunidad. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran profundas, y la curación resultó ser un proceso continuo. Las familias de las víctimas se enfrentaron a un dolor inimaginable, luchando por asimilar la pérdida de sus seres queridos. Las experiencias traumáticas también cambiaron para siempre a los supervivientes. Muchos tuvieron que someterse a rehabilitación física y necesitaron asesoramiento y terapia para superar el trauma emocional. La comunidad de Jonesboro se unió para ofrecer apoyo y servicios de asesoramiento a los afectados por la tragedia. Sin embargo, las cicatrices permanecen, y el recuerdo de aquel fatídico día sigue atormentando a la ciudad. Los tiroteos en centros escolares son sucesos terribles y trágicos que afectan a las comunidades, a las víctimas y a las familias. Uno de estos incidentes devastadores ocurrió en 1998 en Jonesboro, Arkansas, cuando 2 jóvenes, Andrew Golden y Mitchell Johnson, perpetraron un tiroteo mortal en la escuela secundaria West City. El 24 de marzo de 1998, las vidas de los alumnos y el personal de la West Side Middle School de Jonesboro cambiaron para siempre. Andrew Golden, de 11 años, y Mitchell Johnson, de 13, se embarcaron en un horrible acto de violencia. Activaron una alarma de incendios para atraer a los alumnos y profesores fuera del edificio escolar y al salir abrieron fuego con rifles de gran potencia. La lluvia de balas conmocionó a la comunidad y causó la muerte de 4 alumnos y un profesor. Otros 10 resultaron heridos, algunos de gravedad. Las escenas de caos y terror que se desarrollaron ese día fueron desgarradoras y dejaron a la ciudad de Jonesboro y al país de luto. El tiroteo en la escuela de Jonesboro es un trágico recordatorio de la necesidad de medidas integrales, de prevención y apoyo a la salud mental de los jóvenes con problemas. Pone de relieve la importancia de una intervención temprana y de atender a las señales de alarma para evitar que se produzcan sucesos tan devastadores. Tras el tiroteo, los centros escolares de todo el país aplicaron medidas de seguridad más estrictas para proteger a los alumnos y al personal. La concienciación sobre la salud mental y los servicios de asesoramiento también se convirtieron en una prioridad en las escuelas para identificar y abordar posibles problemas antes de que se agravaran. La puesta en libertad de Golden y sus posteriores problemas judiciales pusieron de manifiesto el impacto duradero de estos acontecimientos traumáticos en las personas implicadas en actos de violencia. Las cicatrices del tiroteo en la escuela de Jonesboro siguen sintiéndose en la comunidad y sirven como triste recordatorio de la importancia de la prevención, la intervención y el apoyo a los jóvenes con problemas. Jesse Osborne. Tras el tiroteo, Jesse Osborne huyó del lugar, pero fue detenido rápidamente por las fuerzas de seguridad locales. Con solo 14 años, se vio inmerso en una vorágine legal.
Debido a la gravedad de sus actos, fue acusado como adulto, enfrentándose a múltiples cargos, entre ellos asesinato e intento de asesinato. El juicio fue un proceso doloroso para todos los implicados. Las familias de las víctimas se enfrentaron a un dolor inimaginable, buscando respuestas y justicia para sus seres queridos. Mientras tanto, el equipo de defensa de Jesse Osborne abogó por la indulgencia, destacando su problemática educación y sus luchas de salud mental. En febrero de 2018, Jesse Osborne se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y 3 de intento de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una decisión que suscitó intensos debates sobre las condenas y la rehabilitación de menores. Sin embargo, Jesse Osborne, que ya había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el tiroteo de 2016 en la escuela primaria de Townville, obtuvo una pena modificada de 2 condenas de 75 años por 2 cargos de asesinato en septiembre de 2023. La sentencia modificada sigue siendo la misma que una cadena perpetua. Aún así, abrirá la puerta para que Osborne participe en programas específicos que ofrece el Departamento Correccional del Estado. El inquietante incidente en el que se vio envuelto Jesse Osborne conmocionó a una pequeña ciudad, dejando una cicatriz que tardaría años en curarse. Este trágico suceso es un duro recordatorio del devastador impacto que tienen los tiroteos escolares en las comunidades, las familias y, lo que es más importante, en las jóvenes vidas afectadas. El 28 de septiembre de 2016, la escuela primaria Townville de Carolina del Sur quedó marcada para siempre por un acto de violencia impensable. Jesse Osborne, un adolescente problemático, entró en la escuela armado con un arma de fuego. En cuestión de momentos, las vidas de estudiantes y educadores inocentes se vieron alteradas para siempre. Los ecos de aquel trágico día resonarían en la unida comunidad durante años. Cuando sonaron los disparos, el caos y el miedo se apoderaron de la escuela. Alumnos y profesores se pusieron a salvo, tratando desesperadamente de escapar del horror que les rodeaba. Trágicamente, Jacob Hall, de 6 años, resultó herido de muerte, y otro alumno y un profesor resultaron heridos. Las cicatrices emocionales que quedaron en quienes presenciaron la violencia fueron profundas. La familia Hall, que perdió a su querido hijo Jacob, se enfrentó a un dolor inimaginable. Transformaron su dolor en acción, abogando por medidas más estrictas de control de armas y apoyo a la salud mental de los jóvenes con problemas. Su resiliencia y determinación para evitar futuras tragedias han dejado una huella indeleble en su comunidad. Tras el tiroteo, la comunidad de Townville se unió para mostrar su apoyo y fortaleza. Las vigilias a la luz de las velas, los actos conmemorativos y los eventos comunitarios proporcionaron espacios para la curación y la reflexión. Las escuelas aplicaron medidas de seguridad adicionales y se centraron en el apoyo a la salud mental de los alumnos y el personal. El caso de Jesse Osborne suscitó un debate nacional sobre la compleja cuestión de la condena de menores en casos de violencia extrema. Sus defensores abogan por un enfoque más matizado que tenga en cuenta el potencial de rehabilitación de un joven delincuente, mientras que otros hacen hincapié en la importancia de que los individuos rindan cuentas de sus actos. El tiroteo en la escuela de Jesse Osborne es un trágico recordatorio del devastador impacto de este tipo de sucesos en las comunidades, las familias y las vidas de los jóvenes. Las secuelas de este acto de violencia sin sentido trajeron dolor, tristeza, resiliencia y un compromiso renovado para prevenir futuras tragedias. Mientras las comunidades siguen lidiando con la compleja cuestión de la condena de menores, el recuerdo de ese fatídico día en Townville nos recordará para siempre la necesidad de compasión, comprensión y un esfuerzo colectivo para crear un futuro más seguro para nuestros hijos. Ethan Crumbley, fue detenido rápidamente y acusado de múltiples cargos, entre ellos asesinato en primer grado, intento de asesinato y terrorismo. Debido a su edad, fue internado inicialmente en un centro de detención de menores a la espera de juicio. Sus padres, James y Jennifer Crumbley, también fueron acusados por su presunta participación en el suministro del arma y por no intervenir a pesar de las señales de advertencia. En los meses posteriores al tiroteo, el sistema judicial avanzó y la cuestión de la condena de Ethan Crumbley se convirtió en un punto central del debate público. La fiscalía solicitó que fuera juzgado como adulto, lo que podría haber dado lugar a una sentencia de cadena perpetua si era declarado culpable. Sin embargo, su defensa argumentó que debía permanecer en el sistema de menores, haciendo hincapié en su corta edad y su potencial de rehabilitación.
Finalmente, Ethan Crumbley fue juzgado como adulto y declarado culpable de varios cargos, incluido el de asesinato en primer grado. Su sentencia se dictó en una vista judicial a la que asistieron supervivientes y familiares de las víctimas. El 17 de marzo de 2023 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que garantizaba que nunca volvería a salir en libertad. La sentencia de Ethan Crumbley trajo una sensación de cierre a las familias de las víctimas, pero el dolor de su pérdida permaneció. Los procedimientos judiciales fueron emotivos y desgarradores, ya que los padres y los seres queridos compartieron su dolor y el profundo impacto que el tiroteo tuvo en sus vidas. Tras la sentencia, algunos familiares decidieron abogar por cambios en las leyes sobre armas, los servicios de salud mental y las medidas de seguridad escolar. Esperaban evitar que otras comunidades sufrieran la misma angustia que ellos. El nombre de Ethan Crumbley se convirtió en sinónimo de tragedia el 30 de noviembre de 2021, cuando entró en el Instituto Oxford de Michigan, armado con una pistola, y abrió fuego contra sus compañeros, provocando un devastador tiroteo. Aquel fatídico martes, Ethan Crumbley, un estudiante de segundo curso de 15 años, entró en el Instituto de Oxford portando una pistola que había adquirido pocos días antes. Comenzó a disparar indiscriminadamente en el pasillo, haciendo que los aterrorizados alumnos y el personal se pusieran a salvo. 4 alumnos murieron en cuestión de minutos y varios más resultaron heridos. El caos y el pánico que se desataron fueron inimaginables. La rápida respuesta del oficial de recursos de la escuela, el ayudante James Cruzman, ayudó a evitar más víctimas. Cruzman se enfrentó a Crumbley y lo detuvo sin más derramamiento de sangre. El trágico incidente conmocionó a una comunidad y a un país que lloraban la pérdida de jóvenes vidas truncadas por una violencia sin sentido. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, se hizo evidente que el tiroteo no había sido un acto espontáneo, sino el resultado de problemas profundamente arraigados y de pautas de comportamiento preocupantes. Las pruebas demostraron que Ethan había dejado dibujos y escritos inquietantes en su diario, lo que suscitó preocupación entre el personal del colegio. Además, las publicaciones en las redes sociales y el comportamiento alarmante no se habían abordado adecuadamente. Las secuelas del tiroteo en el Instituto de Oxford fueron una mezcla de profundo dolor, rabia y un renovado llamamiento a medidas más estrictas de control de armas. Las 4 jóvenes víctimas que perdieron la vida, Tate Mure, Hannah St. Juliana, Madison Baldwin y Justin Schilling, dejaron tras de sí familias y amigos a los que la tragedia perseguiría para siempre. Para los supervivientes del tiroteo, la vida quedó irrevocablemente alterada. Las heridas físicas se curarían con el tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecerían. Muchos luchan contra el trastorno de estrés postraumático, STEPT, y la ansiedad, y sufren pesadillas, recuerdos y un profundo sentimiento de pérdida. Los pasillos de su escuela, antaño serenos, se habían convertido en un lugar de trauma. Las familias de las víctimas se enfrentaban a un dolor inimaginable. Tuvieron que enfrentarse al angustioso proceso de organizar el funeral y sobrellevar el vacío dejado por la muerte prematura de sus hijos. El acto de violencia sin sentido alteró para siempre sus vidas, y su dolor fue compartido por una nación que se había visto obligada a enfrentarse una vez más a las devastadoras consecuencias de los tiroteos en las escuelas. Nicholas Cruz. La detención de Nicholas Cruz condujo a un juicio de alto perfil que determinaría su destino. Se enfrentaba a múltiples cargos, incluidos 17 cargos de asesinato y 17 cargos de intento de asesinato. La fiscalía abogó por la pena de muerte, mientras que la defensa citó la problemática educación de Cruz y sus problemas de salud mental como factores atenuantes. El juicio tuvo una fuerte carga emocional, y los supervivientes del tiroteo y los familiares de las víctimas compartieron sus desgarradoras historias. En marzo de 2018, los abogados defensores de Nicholas Cruz ofrecieron una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Comprendiendo la gravedad de sus acciones y la abrumadora evidencia en su contra, Cruz aceptó el acuerdo de culpabilidad. Fue condenado a 34 cadenas perpetuas consecutivas. Esta decisión evitó a los supervivientes y a las familias de las víctimas tener que soportar un largo juicio y garantizó que Cruz nunca volvería a la sociedad. Nicholas Cruz fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que supuso una sensación de cierre para las familias de las víctimas y los supervivientes del tiroteo. Fue trasladado a un correccional de máxima seguridad, donde pasará el resto de su vida.
La vida de Cruz dio un giro drástico en prisión, mientras lidiaba con las consecuencias de sus atroces acciones. No se ha revelado el paradero del acusado. La ley estatal permite al Departamento Correccional de Florida retener información que normalmente se revelaría si su publicación supusiera un riesgo para la seguridad. Sin embargo, la vida en prisión dista mucho de ser glamurosa. La rutina diaria de Cruz incluye confinamiento, libertad limitada y vigilancia estricta. Comparte su espacio vital con otros reclusos, muchos de los cuales son delincuentes curtidos. Los reclusos de este tipo de centros suelen experimentar una sensación de aislamiento, ya que el contacto con el mundo exterior está restringido. Este cambio brusco de una vida de relativa libertad a una vida de encarcelamiento es sin duda un reto para cualquiera, incluso para alguien tan problemático como Cruz. El 14 de febrero de 2018, una nube oscura descendió sobre la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Un antiguo alumno, Nicholas Cruz, desató una terrorífica matanza que marcaría para siempre la vida de los presentes aquel día. Este trágico suceso pasaría a la historia como uno de los tiroteos escolares más mortíferos de Estados Unidos, provocando un clamor nacional a favor de un control de armas más estricto y un aumento de las medidas de seguridad en las escuelas. Nicholas Cruz, un joven problemático con un historial de problemas de comportamiento y luchas de salud mental, entró en su antiguo instituto armado con un rifle semiautomático estilo AR-15. Su intención era clara: infligir daño y terror. Al entrar en el recinto escolar, abrió fuego indiscriminadamente, causando la muerte de 17 personas inocentes y heridas a otras muchas. La horrible escena se desarrolló en cuestión de minutos, mientras los alumnos y el personal se apresuraban a ponerse a salvo. El tiroteo en la escuela causó conmoción en todo el país, reavivando el urgente debate sobre el control de armas y los servicios de salud mental. Fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad de las escuelas estadounidenses y de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de un acceso incontrolado a las armas de fuego. Tras el tiroteo, Nicholas Cruz fue detenido por las fuerzas de seguridad, lo que marcó el inicio de su proceso judicial. Las secuelas del tiroteo en el Instituto Marjory Stoneman Douglas han dejado una huella indeleble en las vidas de los directamente afectados. Los supervivientes, muchos de los cuales aún arrastran secuelas físicas y emocionales, han demostrado una notable capacidad de recuperación y activismo. Algunos se han convertido en firmes defensores de la reforma del control de armas, utilizando su voz para cambiar las cosas y evitar que se produzcan tragedias similares en el futuro. Las familias de las víctimas han soportado una pena y un dolor inimaginables. La pérdida de un ser querido es una herida que nunca cicatriza, y el trauma de aquel fatídico día perdura. Aunque la sentencia de Cruz puede haber proporcionado cierta apariencia de justicia, no puede borrar el profundo vacío dejado por las vidas perdidas. Ante la adversidad, la comunidad de Parkland se unió para apoyarse mutuamente. Se pusieron a disposición recursos de salud mental y servicios de asesoramiento para ayudar a las personas a superar el trauma. La tragedia también desencadenó un debate nacional sobre la importancia de abordar los problemas de salud mental y proporcionar un mayor acceso a la atención de salud mental. Caleb Sharp. Las autoridades detuvieron rápidamente a Caleb Sharp el día del tiroteo. Cooperó con la policía y fue acusado de asesinato en primer grado y de 3 tentativas de asesinato en primer grado. A medida que se desarrollaba el juicio, fueron apareciendo detalles sobre el problemático pasado de Sharp y un historial de acoso escolar que le había atormentado durante años. Durante el juicio, quedó claro que Sharp había sufrido mucho dolor emocional. Había sufrido un acoso implacable que, en su opinión, le había llevado a un punto de ruptura. Aunque esto no justifica sus acciones, arroja luz sobre los complejos factores que condujeron a esta tragedia. En agosto de 2022, Caleb Sharp se declaró culpable y aceptó la responsabilidad de sus actos. Se declaró culpable de asesinato en primer grado y 3 cargos de intento de asesinato en primer grado. El juez condenó a Caleb Sharp a 40 años de prisión. Esta sentencia fue diseñada para equilibrar la necesidad de justicia con el reconocimiento de la edad de Sharp en el momento del crimen y el potencial de rehabilitación. Tras cumplir su condena, Sharp tendrá que comparecer ante una junta de revisión de condenas antes de su puesta en libertad, dictaminó Price. La junta evaluará la probabilidad de que Sharp reincida y su nivel de rehabilitación. El juez dijo que se le dará crédito por los casi 5 años que ya ha estado en custodia.
Después de las declaraciones finales de los abogados de ambas partes, Sharp hizo sus primeros comentarios públicos desde su detención hace 5 años. Sharp dijo: "Lo siento por toda esta comunidad. Lo siento por la gente que no puede dormir por las noches. Sobre todo, lo siento por Amy y Emily, por haberles arrebatado a Sam. El mal no tiene lugar en mi corazón, y nunca podré hacer suficiente penitencia para devolver lo que he tomado. Rezo por el perdón". El nombre de Caleb Sharp estará ligado para siempre a un oscuro capítulo de la historia de Estados Unidos, un tiroteo en una escuela que conmocionó a la nación y dio un impacto duradero en la vida de muchos. El 13 de septiembre de 2017, la tranquila ciudad de Rockford, Washington, quedó destrozada por un horrible acto de violencia. Caleb Sharp, un estudiante de 15 años del Instituto Freeman, abrió fuego en el pasillo del centro, matando a un alumno, Sam Strahan, e hiriendo a otros 3. La conmoción y la incredulidad que se apoderaron de la comunidad fueron abrumadoras al enfrentarse a las secuelas de una tragedia tan absurda. Quizá uno de los resultados más inesperados de la estancia de Caleb Sharp en prisión sea su transformación. La terapia y el asesoramiento que recibirá le permitirán enfrentarse a sus traumas pasados y desarrollar mecanismos para hacer frente a la ira y el resentimiento. En poco tiempo, Sharp se ha mostrado arrepentido de sus actos y ha empezado a expresar auténtico pesar por el dolor causado. Mientras Caleb Sharp recorría su camino hacia la transformación, la familia de la víctima y la comunidad de Rockford también luchaban por sanar. La pérdida de Sam Strahan había dejado una huella indeleble en sus vidas. Al principio, a algunos miembros de la comunidad les costó aceptar que Sharp emprendiera un viaje de superación personal, dada la magnitud de la tragedia. Sin embargo, con el tiempo, a medida que Sharp fue expresando un auténtico remordimiento y contribuyó activamente a los esfuerzos para prevenir futuros tiroteos en escuelas, algunos miembros de la comunidad empezaron a verle como un símbolo de redención. Este cambio de perspectiva no fue fácil, pero permitió centrarse más en la curación y la prevención de tragedias similares. Dimitrios Pagurtzis. A raíz de un trágico tiroteo en una escuela en 2018, el caso de Dimitrios Pagurtzis ha dado un giro frustrante. Acusado de un horrible crimen que conmocionó a la nación, su proceso judicial se ha enfrentado a repetidos retrasos y contratiempos, dejando a las víctimas y sus familias anhelando un cierre y respuestas. Dimitrios Pagurtzis era solo un adolescente cuando presuntamente cometió un atroz acto de violencia. Desde aquel fatídico día, el caso de Dimitrios ha estado plagado de numerosos obstáculos legales y dudas sobre su estado mental. Su defensa ha argumentado que no es mentalmente competente para ser juzgado, mientras que los fiscales se han esforzado por garantizar que se haga justicia a las víctimas y sus familias. Hace poco más de un año, se tomó la decisión de mantenerlo en un centro de salud mental durante 12 meses, y ahora ese compromiso se ha ampliado. Su abogado, Nicholas Poyle, declaró que no se ha fijado fecha para el juicio, lo que deja en la incertidumbre a todos los implicados en el caso. Aunque la decisión de prorrogar el internamiento de Jesse Osborne en un centro de salud mental no fue sorprendente, ha decepcionado a muchos, especialmente a las víctimas y sus familias. Han estado esperando pacientemente a que se cerrara el caso y a recibir información básica sobre el mismo, que ha tardado en llegar. Dimitrios Pagurtzis es un nombre que produce escalofríos a cualquiera que recuerde los horribles sucesos del 18 de mayo de 2018. Aquel fatídico día, la pequeña localidad de Santa Fe, Texas, se convirtió en el epicentro de otro trágico tiroteo escolar en Estados Unidos. El Instituto de Santa Fe, un lugar donde alumnos y profesores deberían haberse sentido seguros, se convirtió en el escenario de un horror inimaginable cuando Dimitrios Pagurtzis abrió fuego, matando a 10 personas e hiriendo a otras 13. El estudiante de 17 años entró en la escuela con una escopeta y un revólver del calibre 38, dejando tras de sí un rastro de devastación. El tiroteo en la escuela fue un sombrío recordatorio de la pesadilla recurrente de los tiroteos masivos en Estados Unidos. El pánico y el caos se apoderaron de los alumnos y el personal que se refugiaron en aulas y armarios. Las fuerzas del orden acudieron rápidamente al lugar de los hechos. Se enzarzaron en un tenso enfrentamiento con el autor de los disparos y finalmente detuvieron a Pagurtzis. El móvil del ataque sigue siendo objeto de investigación y debate. Algunos sugieren que se vio influido por el tiroteo del Instituto Columbine, ocurrido casi 2 décadas antes. Otros apuntan al supuesto acoso escolar como posible desencadenante.
Tras el tiroteo, Dimitrios Pagurtzis fue encarcelado a la espera de sentencia. Durante su estancia en la cárcel, fue sometido a evaluaciones psicológicas para determinar su estado mental y el riesgo que suponía para la sociedad. Este periodo fue difícil y emotivo para los supervivientes y las familias de las víctimas, que se enfrentaron al trauma del tiroteo y esperaban ansiosamente que se hiciera justicia. La detención de Pagurtzis supuso para las familias de las víctimas una especie de cierre, al saber que la persona responsable de la muerte de sus seres queridos estaría entre rejas. Sin embargo, las cicatrices emocionales de aquel trágico día seguían persiguiéndoles y se enfrentaban a la desalentadora perspectiva de enfrentarse al tirador en los tribunales durante la fase de sentencia. Las secuelas del tiroteo en el Instituto de Santa Fe dejaron una huella indeleble en los supervivientes y las familias de las víctimas. El trauma, la pena y el dolor emocional fueron inconmensurables. Muchos supervivientes necesitaron tratamiento médico y terapia para hacer frente a las lesiones físicas y a las cicatrices psicológicas del tiroteo. Para algunos, es posible que las heridas emocionales nunca cicatricen del todo. Durante el tiempo que Pagurtzis estuvo en la cárcel, los supervivientes y las familias de las víctimas tuvieron que revivir los horrores de aquel día mientras se preparaban para testificar durante la vista de su sentencia. El trágico tiroteo perpetrado por Dimitrios Pagurtzis en una escuela de Santa Fe, Texas, es un doloroso recordatorio del devastador impacto de la violencia armada en Estados Unidos. Las vidas de las víctimas y sus familias cambiaron para siempre ese fatídico día de mayo de 2018. Si bien ofrece cierto cierre, el posterior encarcelamiento y condena de Pagurtzis nunca podría borrar el trauma y la pérdida experimentados por los afectados. Charles Andrew Williams ingresó en la Autoridad Juvenil de California a los 15 años, un adolescente profundamente perturbado que había cometido un acto de violencia incalificable. Una combinación de remordimientos, terapia e intentos de superación marcaron su estancia entre rejas. Durante su detención, Williams se sometió a terapia y asesoramiento intensivos para abordar los problemas subyacentes que le habían llevado por un camino tan oscuro. Recibió educación y programas de formación profesional para prepararle para una posible reinserción en la sociedad en el futuro. Uno de los aspectos más desgarradores de esta trágica historia es su profundo impacto en las víctimas, especialmente en las que sobrevivieron al tiroteo. Entre los supervivientes estaba Randy Gordon, que había recibido un disparo en la espalda durante la terrible experiencia. La vida de Randy dio un giro inesperado tras el tiroteo. El dolor físico y el trauma emocional que sufrió fueron inmensos. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Randy demostró una notable resistencia. Se sometió a múltiples operaciones e incontables horas de terapia para recuperar el uso de sus piernas, que la bala había paralizado. Pero la verdadera transformación se produjo en el corazón y la mente de Randy. Decidió canalizar su experiencia en algo positivo. Randy se convirtió en un defensor del control de armas y la prevención de la violencia. Compartió su historia con escuelas y comunidades de todo el país, inspirando a otros a trabajar por una sociedad más segura. El extraordinario viaje de recuperación y activismo de Randy se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia. Su fuerza y resistencia fueron un poderoso testimonio de la capacidad del espíritu humano para curarse y superar incluso las circunstancias más oscuras. En los anales de la historia estadounidense existen relatos tanto de triunfo como de tragedia. Una de esas historias trágicas gira en torno a Charles Andrew Williams, un nombre que se asociará para siempre a un día oscuro en la pequeña comunidad de Santee, California. El 5 de marzo de 2001, el Instituto Santana de Santee, California, quedó sumido en la oscuridad al producirse un suceso espeluznante. Charles Andrew Williams, un estudiante de 15 años de la escuela, entró en el campus armado con un revólver del calibre 22. Lo que siguió fue una pesadilla que cambiaría para siempre la vida de los presentes. Williams empezó a disparar su arma, apuntando indiscriminadamente a estudiantes y miembros del profesorado. En el caos y el terror, se perdieron 2 vidas inocentes y otras 13 resultaron heridas. El tranquilo ambiente de la escuela suburbana se hizo añicos en un instante. Las secuelas del tiroteo en el Instituto Santana afectaron profundamente a las víctimas, a sus familias y a toda la comunidad. Los alumnos y los miembros del personal quedaron traumatizados, luchando por enfrentarse al horror inimaginable que habían presenciado. Las cicatrices emocionales eran profundas y la curación resultaría ser un viaje largo y arduo. Tras el tiroteo,
Charles Andrew Williams, fue detenido y acusado de 2 cargos de asesinato y 13 de intento de asesinato. Como era menor en el momento del crimen, tuvo que enfrentarse al sistema de justicia juvenil. Esto planteó dudas sobre el castigo apropiado para un acto tan atroz y sobre si Williams podría rehabilitarse. Williams fue declarado culpable tras un largo proceso judicial y condenado a cumplir una pena en la Autoridad Juvenil de California, organismo estatal responsable de la custodia y rehabilitación de delincuentes juveniles. Su condena fue de un máximo de 50 años, a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. El tiroteo del Instituto Santana tuvo un profundo impacto en la comunidad de Santé. Obligó a la comunidad a unirse, ofreciendo apoyo a las víctimas y sus familias. Se organizaron vigilias, recaudaciones de fondos y servicios de asesoramiento para ayudar a los afectados a superar el trauma. En los años siguientes, la comunidad trabajó incansablemente para evitar que se repitiera una tragedia semejante. Hubo una mayor concienciación sobre la necesidad de apoyo a la salud mental y de programas de intervención temprana para identificar a los jóvenes con problemas antes de que recurrieran a la violencia. Gabe Parker. Las acciones de Gabe Parker, el 23 de enero de 2018, resultaron en su arresto y se enfrentó a un aluvión de cargos, incluidos 2 cargos de asesinato y múltiples cargos de agresión. Los procedimientos legales que siguieron fueron un proceso doloroso y desafiante para todos los involucrados. Parker, que inicialmente fue acusado como menor, fue trasladado posteriormente a un tribunal de adultos, donde se enfrentaba a la posibilidad de una larga pena de prisión. Tras llegar a un acuerdo, Parker se declaró culpable de 2 cargos de asesinato y 14 de agresión en primer grado, y fue condenado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Con esta sentencia, se pretendía que rindiera cuentas de sus actos y se asegurara de que no amenazaría a la sociedad durante mucho tiempo. Mientras que las víctimas y sus familias han tenido que soportar las secuelas del tiroteo, Gabe Parker también ha experimentado cambios significativos durante su tiempo entre rejas. El encarcelamiento puede ser una experiencia transformadora, y la historia de Parker no es una excepción. La condena de 35 años sin libertad condicional significa que pasará gran parte de su vida en prisión. Durante su reclusión, se le han proporcionado recursos educativos y terapéuticos destinados a su rehabilitación. Es crucial recordar que el sistema de justicia penal, a pesar de los crímenes atroces, trata de ofrecer oportunidades de cambio y reforma a los individuos. En prisión, Parker ha participado en sesiones de asesoramiento y terapia para tratar los problemas subyacentes que pueden haber contribuido a sus actos de aquel fatídico día. Es de esperar que estos esfuerzos conduzcan al crecimiento personal y al conocimiento de sí mismo, reduciendo el riesgo de nuevos actos violentos tras su puesta en libertad. El nombre de Gabe Parker provoca escalofríos a muchos, ya que se asocia para siempre con un horrible tiroteo en una escuela que tuvo lugar en 2018. Este trágico suceso no solo sacudió a una pequeña comunidad de Kentucky, sino que también sirvió como un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de la violencia armada en las escuelas. El 23 de enero de 2018, un día aparentemente normal en el Marshall County High School de Benton, Kentucky, dio un giro oscuro cuando Gabe Parker, un estudiante de 15 años, abrió fuego contra sus compañeros. El incidente se desarrolló por la mañana, dejando 2 estudiantes muertos y numerosos heridos. La violencia sin sentido conmocionó a la unida comunidad, dejando a padres, profesores y alumnos luchando con las secuelas de la tragedia. Las devastadoras consecuencias del tiroteo en el Instituto del Condado de Marshall se extendieron mucho más allá del trágico día en sí. Las víctimas y sus familias han tenido que soportar un inmenso dolor y sufrimiento mientras lidian con las cicatrices emocionales y físicas que les han quedado. Bailey Holt y Preston Cope, los 2 estudiantes que perdieron la vida aquel día, fueron llorados por sus familias y recordados como jóvenes brillantes y prometedores cuyas vidas se truncaron trágicamente. Su ausencia dejó un vacío que nunca podrá llenarse, y sus familias han tenido que recorrer el difícil camino del duelo y la pérdida. Los supervivientes del tiroteo también se han enfrentado a un largo camino de recuperación. Las lesiones físicas son solo la punta del iceberg. Muchos estudiantes siguen luchando contra el trauma emocional de aquel fatídico día. La terapia y el asesoramiento han sido cruciales para ayudarles a superar los efectos duraderos del trauma. Pero las cicatrices son profundas. La comunidad del condado de Marshall
se unió para apoyar a las víctimas y sus familias, ofreciéndoles consuelo y ayuda en sus momentos más oscuros. La tragedia fue un duro recordatorio de la importancia de la unidad y la resistencia ante una adversidad inimaginable. Entonces, ¿cómo debe la sociedad equilibrar el castigo y la rehabilitación de quienes cometen actos tan horrendos? Haga clic en la tarjeta de su pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.